principios de la terapia yo los tengo muy claros, siempre lo he tenido claro. ¿Cuál es la mejor terapia? ¿Sabéis cuál es la mejor terapia? No la sabéis. La que funciona. No hay más. No hay más. La que te funcione. Y si no te funciona, tíralo. Hace muchos años aquí, bueno, muchos de aquí son muy jóvenes, no os acordaréis, pero en España hubo un anuncio muy famoso que se hizo muy de moda en la televisión, que anunciaba Colón, me recuerdo. El director general de Colón anunciaba y decía, busque, compare, y si encuentra mejor, cómpralo. Pues yo digo lo mismo, busca, compara, y si encuentra mejor, tíralo. O sea, tira esto y quédate con lo mejor. O sea, siempre utilizar lo que os funcione. No os caséis con nada, sino con lo único que os tenéis que casar es con lo que realmente te funciona. Porque lo demás es filosofía barata. ¿Para qué me vale leer 500.000 libros si después no me funciona? O sea, necesito algo que funcione con mis pacientes. Eso fue mis inquietudes cuando yo empecé a trabajar. Y cuando veía cosas decía, sí, esto está interesante, pero esto no, aquí falta, no sé. Y a partir de ahí pues fue cuando empecé a desarrollar y a hacer cosas en mi vida. Y de ahí fue cuando fue saliendo todo esto, ¿no? Quedarte con lo mejor de lo que otros hayan hecho y desde ahí mejorarlo, pero no empeorarlo. Al final, el daño, cuando alguien nos viene a consulta, es como esto, como si fuesen las muñecas matruscas. Yo siempre he dicho, hay muchas analogías, pero hay una sola origen de las cosas, hay un solo trauma. Y esto es importante que se pueda entender. Cuando alguien viene a consulta, te viene contando, mirad, como esto, yo me gusta ver esto porque me encantó cuando lo vi en su día, como la imagen de una alcachofa. Una alcachofa tiene muchas capas. Digo alcachofa porque la gente habla mucho de la lechuga, pero coño, la lechuga se llora mucho ya. Pues ¿para qué? Si ya lloramos mucho en terapia, no lloremos más con los ejemplos. Entonces, una alcachofa tiene muchas capas. Las de fuera son las más duras, ¿no? Y según vamos metiéndonos, que llegamos al centro, donde está el corazoncito. Esto es lo que tenemos que hacer en terapia. En terapia la persona nos llega a consulta y nos viene con una capa, nos viene contando algo que es esto, lo que le pasa hoy. Pero ¿qué hacen el 99% de los enfoques de las psicoterapias que hay hoy en día? Trabajar ahí. Y ahí se quedan. Pero es que no es esto. Es que los de dentro. Tenemos que llegar adentro, a entrar hasta el corazón, donde está el origen de. Antes os ponía todos esos asesinos múltiples de la historia, y había muchos más, no os quería poner más para no aburriros, ¿no? Después he puesto unos cuantos. Pero absolutamente todos, sin excepción, todos, cuando la gente analiza las historias de ellos, se quedan con lo que acaban de hacer aquí. Si veis cualquier periódico de cualquier asesino, o chavales, ya sin llegar a estos, pero por ejemplo estos chavales que constantemente, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, salen que acaban de coger una escopeta y han matado a sus compañeros de clase, no sé, y te viene la noticia y te dice, no, es que el día anterior el profesor le dijo que era idiota. ¿Y cuánta gente les han dicho a los profesores que son idiotas y no por eso han sacado una escopeta y han matado a la gente? Se han quedado con esto, con la parte de fuera. Pero ¿por qué no entras dentro? Si entrases dentro te darías cuenta todo lo que hay de profundidad dentro de la historia de esa persona. Como estos asesinos que os decía, que sí, han hecho monstruosidades y se han comido a gente viva, ya, pero ¿quién era él? O sea, fue producto de una monstruosidad también. Niños completamente, os digo, masacrados, vejados. Con esto no digo, no lo justifico, ni mucho menos. Simplemente lo que digo es entender por qué nos enfermamos los seres humanos. Nos enfermamos, no me enfermo por lo que me pasa hoy, me enfermo por lo que me pasó ayer. O sea, la enfermedad ya la tengo, está incubada. Lo que pasa es que no se ha manifestado, que es otra cosa diferente. Todos nosotros, sin excepción, tenemos modelos que hemos aprendido y ahí están. Y a lo mejor pues se quedan ahí 90 años o 100 y me muero y no pasa nada. Pero a lo mejor algunos explotan y es cuando se ve como el disparador, ¿no? La espita que revienta. Eso sería la espita que revienta. Pero si me quedo aquí no voy a entender nada, tendré que llegar hasta adentro, ¿no? Porque cuando trabajamos en general con las terapias convencionales, lo que se hace es esto. Imaginaros, tú tienes aquí mala hierba que te ha salido en medio del jardín de tu casa. ¿Qué es lo que hace la persona? Saca el cortacésped,
e inmediatamente pasa el cortacésped y se queda perfecto, ¿no? Tan bonito. Ah, pues mira qué lindo se me ha quedado el jardín. No, pero no se te ha solucionado el problema. ¿Por qué? Pues porque ahí tienes a la mala hierba que va a volver a salir. ¿Por qué? Pues porque tiene una raíz y la raíz va a volver a crecer. La única forma de poder solucionar... ¡Ay, qué bien! Sí, gracias. La única forma de solucionarlo, ¿qué es? Entrando a ¿qué? A arrancar la raíz. Mientras que no arranquemos la raíz, seguirá y seguirá y seguirá. Y no solamente seguirá, sino que cada vez que cortemos el cortacésped, va a ser más fuerte. Entonces, cuando trabajamos las terapias convencionales se centran en las capas de fuera. Lo que te pasa hoy, tú vienes hoy a consulta por un problema que has tenido con tu pareja, con tu jefe, con el de allá, o porque tienes miedo a no salir a la calle, yo qué sé, o te da miedo a hablar en público. Y vamos a centrarnos en ese tema, en el miedo a hablar en público. Y vamos a hacer desensibilización sistemática para reforzarte, porque esto no vale para nada, chicos. No vale para nada. Estamos tocando la parte de fuera, la superficial. Tenemos que llegar a entender de dónde le llegó a este señor el miedo para poder hablar en público. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué no puede salir alguien a la calle? ¿Por qué le da pánico un ascensor o un señor que tiene bigote? Me da igual. Eso es el origen. Y el origen, desde luego, no está aquí. Está allá, mucho más en las profundidades. ¿Y en dónde están las profundidades? Antes os hablaba de 2 hemisferios cerebrales. Habéis visto, cada uno tiene funciones diferentes, ¿no? El cerebro derecho es puramente emoción. El cerebro izquierdo es el que analiza, el que cuestiona, el que enjuicia, el de las matemáticas, el de los números, todo eso es el izquierdo. Pero los dos cerebros no se desarrollan de la misma forma y a la misma vez, sino que desde que nosotros llegamos al mundo, y cuando yo digo llegar al mundo no me refiero al día que nacemos. Para nosotros el llegar al mundo es el día que somos concebidos, ¿vale? El día de la concepción es la entrada en el mundo, porque ya hay conciencia desde ahí. Entonces, desde ese momento, el primer cerebro que se empieza a desarrollar es el cerebro derecho. Y el cerebro derecho es pura emoción, es pura sensación. Es un cerebro que no analiza, no tiene capacidad para analizar, no tiene capacidad para entender cosas, pero sí tiene capacidad ¿para qué? Para sentir. Es el cerebro que siente. El cerebro izquierdo se desarrolla a partir más o menos, hoy en día, podemos estar hablando que a partir de los 6 o 7 años es cuando ya los niños empiezan a cuestionar muchas más cosas, ¿no? Quiero decir, a un niño con 2 años tú le dices, mira, ha venido, como llegaba tarde me encontré a Superman y me trajo él volando y tu niño se te queda mirando, qué suerte, yo hubiese querido tener a Superman también allí, ¿no? El niño no se cuestiona nada. Tú dile a un niño de 10 años que te ha traído Superman con la capa, ya verás que lo dicen. A ver, papá, ¿qué te has fumado, no? ¿Por qué? Pues porque el niño de 10 años sabe que Superman no existe, que no vuelan, que no sé qué. O sea, tiene un cerebro izquierdo que puede analizar esas cosas. Pero hasta los 6 o 7 años no tenemos ese cerebro. Tenemos un cerebro que nada más que siente. Entonces, si yo tengo 2 años, 3 años o estoy en la etapa intrauterina, mucho más, y hay un impacto emocional fuerte, yo lo siento, porque yo lo vivo, pero no lo puedo entender, no lo puedo procesar. ¿Por qué ha pasado esto? No hay un porqué, porque no hay un cerebro izquierdo que me da una respuesta a un porqué. En el momento de que no hay un porqué es cuando se produce el trauma. Eso es el trauma analógico. El trauma primero que una persona vive. A partir de ese trauma, lo que haces es que aprendes un modelo, igual que hacíamos así, aprendí un modelo, y lo repito, se pasa al inconsciente y es automático. O sea, yo hago las cosas, pero no sé por qué las hago. Y se queda grabado ahí. Cuantos más años pasamos, más fuerte se queda. Es como la mala hierba que hemos ido cortando con el cortacésped. Cuanto más tiempo lo corte, más dura se hace. Por eso es más difícil trabajar con una persona que tiene 80 años que con una que tiene 20. Pues porque son 80 años repitiendo unos modelos, o la otra son 20. Lógicamente más fácil, ¿no? Pero es esto. Entonces, cuando nosotros trabajamos, no podemos entrar jamás a quedarnos aquí fuera, en la parte, en las capas de la cachofa, allí fuera. Eso no es. Esto no te vale para nada. Porque lo que se hace en el mejor de los casos es contención. O sea, contengo, como la cortacésped he cortado, bueno, de momento,
Ya, pero de momento, pero dentro de una semana, ¿qué? Dentro de una semana está la mala hierba otra vez. Todo lo que no sea llegar a la parte del el origen, donde está la raíz enfermiza, el origen, y arrancarla, pues de poco valdrá. Si os fijáis en las psicoterapias constantemente, ¿cuántas veces a la gente? O sea, yo estoy harto de escuchar a lo largo de mi vida. He tenido pues como más de 30.000 experiencias de pacientes. Y estoy harto a lo largo de mi vida de escuchar siempre lo mismo, ¿no? Estuve 5 meses haciendo no sé qué y volvió, y volvió, y volvió. Claro que vuelve, y aparte cada vez que vuelve con más capas y con más colmillos retorcidos, como yo digo, que llegamos a tener los seres humanos, ¿no? Este es el problema. Tenemos que llegar al origen. Mientras que no lleguemos a la raíz, no valdrá para nada. ¿Y la raíz dónde está? De los 6 o 7 años para atrás. No busquéis más para adelante, no está. Cuando alguien nos viene y nos dice, no, es que yo tengo un trauma pues porque cuando tenía 25 años me pasó no sé qué. Esto es falso. Esto no es verdad. No es posible. Porque a los 25 años tú tienes una capacidad para poder entender. Tú tienes un cerebro que te permite entender, que es el cerebro izquierdo. Por lo tanto, no está ahí. Lo que te pasó a los 25 años no es el trauma. Lo que te pasó a los 25 años es el desencadenante, en todo caso, de ese trauma. Pero el origen no está allí. ¿El origen dónde está? En esos primeros 6 o 7 años de vida. Y especialmente en los primeros 9 meses de vida intrauterina. Esos son los más importantes. Yo puedo decir que más del 70% de los traumas que tenemos los seres humanos, el origen está en la etapa intrauterina. Esos 9 meses de vida son fundamentales. Pero pensar, mira, es muy claro. Pensar, yo pongo muchas veces algunos ejemplos, porque a mí me gusta las cosas ponerlas con ejemplos para que lo podáis entender. A ver, si nosotros de repente, imaginaros que aquí empieza un tiroteo, o ahí fuera en la puerta. ¿Qué hacemos todos? Yo he vivido 3 tiroteos en mi vida, dando cursos además, en un tiroteo en algún país por ahí. Todos al suelo, inmediatamente lo primero que hicimos, todos al suelo, obvio. Sin moverse nadie. Cuando pasa un ratito, ya los primeros que levantan un poco la cabeza, ¿no? A ver. ¿Y después qué? A ver quién sale. Sal tú, Luis, que eres el profe. No, que salga este hombre, que es los hombres, que es más fuerte. Y él, no, las señoras primero. Claro. Pero mirad, o sea, somos un grupo de adultos. Acaba de pasar una cosa que ha durado 15 segundos y mirad cómo nos ha condicionado a todos. Y cuando salgamos, ¿cómo salimos por la puerta? ¿Salimos así? No, salimos así, ¿no? 15 segundos y 20 personas condicionadas con eso. ¿Cómo carajo no nos va a condicionar 9 meses de vida? Donde estoy recibiendo impactos de lo que es ese mundo de fuera. Yo no sé lo que es el mundo de fuera. Yo lo oigo, pero no sé. ¿Y cómo sé que es el mundo de fuera? En función de lo que me cuenta mamá. Lo que vive mamá es lo que me llega a mí. Porque mamá y yo estamos conectados, somos una conexión total. Mamá está contenta, yo estoy contento. Mamá está triste, yo estoy triste. Mamá genera una serie de sustancias químicas, esas sustancias llegan a mí. Porque hay una conexión neuroemocional, o sea, hay una serie de sustancias que llegan. Tenemos una vía química, que es una conexión con un cordón umbilical, una placenta y un líquido amniótico que me conecta con mamá. Y mamá está contenta, me llega dopamina. Mamá tiene miedo y me llega adrenocorticotropina. Mamá tiene muy estrés y me llega cortisol. O sea, en función de lo que mamá vive, yo lo vivo igual. Pero solamente que yo no entiendo lo que vivo. Porque yo no tengo capacidad, acordaros. Yo no tengo todavía el cerebro izquierdo que me puede interpretar lo que me pasa. Yo nada más que tengo el cerebro derecho, que es el que vive, el que vivencia, el que siente. Pero no sé lo que pasa. Entonces lo único que sé es que allí hay tiro. Coño, no quiero salir. Obvio. Y cuando salga, ¿cómo salgo al mundo? Acojonado. Somos producto de eso. Y esto es lo que es importante de tener en cuenta. Por eso, las personas que están embarazadas es tan importante de trabajar ahí, de entender, hey, que tengo que estar bien, que tengo que amar a mis niños, que tenemos que estar tranquilos con esto, porque si yo estoy desestabilizada, mi hijo va a vivir una desestabilización y va a pensar que el mundo es una mierda, que el mundo es hostil, que el mundo es una agresión. ¿Cómo voy a salir? Estoy condicionado a eso, ¿vale? Nuestro trabajo es un hilo conductor que trabajamos con la emoción. Lo que nos enferma no son las situaciones, chicos. Lo que nos enferma son las emociones. Es que pasó aquello. No tiene nada que ver lo que pasó aquello. Es la emoción como tú la viviste. Lo que tú viviste es como te hizo reaccionar, si te puede afectar o no.
¿vale? Entonces, esto es importante que entendamos. Los hilos conductores no son qué situación ocurrió, no, sino cómo viviste tú, cómo interpretaste la situación. Y por eso donde nos vamos a centrar son en esos primeros años, que son donde están los modelos, porque todavía estoy viviendo con un cerebro que es el derecho, que es el que no tiene capacidad para entender muy bien qué ha pasado, ¿vale? Y también es importante que entendáis otra cosa. No tiene nada que ver la carga de un trauma en función cómo lo analizamos nosotros como adultos. Porque yo desde adulto pienso, no, una violación, por ejemplo, pues sí, fuerte, eso es un trauma. Y a lo mejor te puedo decir que una persona que le han tirado el muñequito, el osito que estaba viejo, a lo mejor le ha producido un trauma más grande que al otro la violación. Porque para ese niño ese osito era toda su vida. Entonces es como vive el niño su historia de vida. No es como la vivamos nosotros ni como la interpretamos nosotros desde adultos. Esto es importante que lo entendáis, ¿vale? Fundamental. ¿A qué tipo de pacientes va la TRR enfocada? La terapia regresiva reconstructiva es una terapia exclusivamente para dos tipos de personas. Para niños y para parejas. Nada más. No podemos trabajar con ninguna cosa que no sean niños. Nosotros trabajamos el 100% con niños. No me mire a extrañar. ¿Te extraña o qué? Sí, sí, trabajamos con niños. Otra cosa es que el niño tenga 8 o que tenga 80 años. Pero trabajamos con niños. Sí, trabajamos con niños, porque acordaros, ¿trabajamos qué? Los primeros años de vida. Estamos trabajando con un niño. Yo puedo tener un señor de 60 años. No, tengo un niño. Porque es un esquema de un modelo que se quedó atascado allí y sigue repitiendo el modelo que hiciste cuando tú tenías 2 años, 3 años, 5 años. Estoy trabajando con un niño, ¿vale? Y os decía antes, y también es una terapia de pareja. Siempre trabajamos con pareja. ¿Por qué? Porque trabajamos con 2 hemisferios cerebrales. El izquierdo y el derecho. El derecho es el cerebro que tiene la información. El cerebro derecho, aquí atrás, en el hipotálamo, tenemos una cosita que se llama la amígdala. Allí están todas las emociones guardaditas. Todo. Lo que tenemos que hacer es llevar con la llave para abrir y sacar esa información que está allí. Pero ese cerebro derecho es tonto. O sea, él guarda la información, no sabe qué coño guarda. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una persona que sepa. ¿Quién sabe? Su hermano, cerebro izquierdo, el que analiza. Entonces, este saca la información y se la da al otro. Y el otro es el que la analiza. Ah, claro, a ti te pasó esto. Los dos. Por eso, ninguna terapia, como decía, que no trabaje con los 2 hemisferios cerebrales puede funcionar. Es imposible. Porque necesita, es como un billete ¿de qué? De 50... Espérate que estoy pensando... A ver, tengo que buscar los cambios de las monedas y 50 euros. Y lo parto y digo, 25 para ti, 25 para mí. No tenemos nada. Si no están los dos juntos, no vale. Esto es igual. Si no trabajamos con los 2 hemisferios, no puede funcionar jamás. Uno, que es el que tiene la información, y el otro, que es el que le va a interpretar la información. ¿Vale? Esto es fundamental, es necesario. Y al final, ¿cuál es el trabajo? Realmente, nuestro trabajo es hacer que un niño aprenda a caminar solo. Este es el trabajo. Yo tengo un niño en mi consulta y le tengo que convertir en adulto. Pero yo no te tengo que decir lo que a ti te ha pasado, ni te tengo que interpretar tu vida. Lo único que te tengo que hacer es ponerte así en el espejo para que tú entiendas tu vida. Ah, coño. ¿Quién la va a entender? La parte adulta tuya, tu izquierdo. ¿A quién la va a asesorar? A la parte del niño, el derecho. Y los dos van a jugar ellos. Todo está en la cabeza de tu paciente. Él lo sabe todo. ¿Vale? Él lo tiene todo. Pero tenéis que tener claro ese principio vosotros, a estar convencidos. Es que yo no sé, yo soy burro, yo no tengo ni idea de nada. ¿Quién lo sabe? Mi paciente lo sabe todo. Él lo tiene todo en su cabeza. Déjale que quien lo tiene sea capaz de interpretarlo. Además, no cometeremos fallos, no cometeremos bestialidades que lamentablemente muchas veces la gente llega a terapia y en lugar de ayudarle les dejan peor, ¿no? Pues imagínate en manos... Siempre he dicho, estamos bastante peor los que estamos aquí que los que están allá. Eso no me cabe la menor duda. Entonces, ¿en manos de quién te pones? Y realmente esta persona tiene procesado su vida. No te estará proyectando cosas de su vida. ¿Cuántas veces hay proyecciones que el terapeuta, digo en el mejor de los casos, no digo que adrede con premeditación, alevosía, pero sin querer está proyectando cosas que no son, interpretando cosas que no tiene por qué interpretar. Entonces, cuidado con eso, nosotros no interpretamos. Aquí os pongo muchas cosas como diferenciadores de la TRR con respecto a otros enfoques terapéuticos. La TRR es integrativa. Las otras terapias son excluyentes. La mayoría se limitan a la aplicación puntual de una serie de técnicas y punto.
La TRR reconstruye porque reconstruimos después las historias. Mira, lo primero hay que encontrar cuál fue el modelo que tú creaste. Entender que ese modelo que tú creaste en su momento, que está en el plano inconsciente, lo hiciste por algo. Como yo llamo patrones de supervivencia. Tuve que crear un mecanismo para poder sobrevivir en ese momento. Por ejemplo, el otro día estaba en curso, les estaba poniendo a la gente un video donde una persona que era agorafóbica, ¿no? Pues miedo a salir a los espacios cerrados. Cuando entramos en regresión y vemos dónde está la historia, es justo en este caso concreto, justo en el momento de nacer, donde se crea su trauma. ¿Qué le ocurre a esta persona? Cuando va a nacer, ella es mujer, resulta que la familia quería niño. Y entonces era cuando todavía no se sabía, no se disponía de los métodos técnicos ahora, de la tecnología suficiente para saber si niño o niña, cuando se sabía, cuando salían. Entonces ella está, porque sabe lo que pasa afuera, porque pensar, tú te enteras de todo, hay conciencia desde el primer instante de vida, ¿vale? Como os decía, desde el primer instante de vida me refiero a la fecundación. Entonces, ella está consciente, todo lo que sale todo lo que llega de allí fuera lo vive ella exactamente igual que está pasando fuera. Escucha todo, escuchamos todo, captamos todo, todo lo tenemos guardado. Entonces cuando se revive todo esto, ella está viviendo y se está planteando ese ser que hay ahí dentro, ¿qué va a pasar cuando salga? Porque los que están fuera están esperando un niño. Y yo soy niña. Y cuando salga, ¿me van a tirar a la basura? ¿O qué? Y es ese miedo a no querer salir, porque sabe que si estoy aquí, estoy viva. Pero si salgo, me pueden tirar. Fijaros, ese es su mecanismo. Entonces, genera un patrón de supervivencia que ¿cuál es? Me quedo aquí, encerrada, porque si me quedo encerrada, estoy viva. Vais a ver que siempre los patrones de supervivencia son paradójicos. Lo creo para una cosa y consigo lo contrario. Pero ahí está, o sea, eso lo generó, fijaros, en este caso, en el momento de nacer. ¿Cómo te vas a acordar hoy? Estoy hablando con una señora que tiene 50 y tantos años en mi consulta. ¿Ella qué va a saber lo que hizo? Ella no sabe. Hasta que entra ahora y se da cuenta cuál es el modelo. Creé esto para poder estar viva, pero en lugar de vida estoy muerta porque no puedo salir a la calle. Vivo muerta en vida. ¿Ok? Y el caso contrario, nacer antes de tiempo. Nacer antes de tiempo, ¿por qué? Mira, ningún tipo de nacimiento son porque sí. Todos es por algo. Nacer, pues, vete tú a saber por qué. Muchas veces porque a lo mejor están pensando en cosas. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo esté deseando, que no me gusta mucho tener un hijo. Y que en algún momento hasta se me ha pasado por la cabeza abortar a mi hijo. Imagínate el que está dentro. Lo que quiere salir es cuanto antes para estar vivo, por ejemplo. ¿Vale? Podrías tener, por ejemplo, personas con claustrofobia. O sea, al revés, ¿no? Esta era agorafobia. Ahora vamos a poner al revés, claustrofobia. Por ejemplo, personas que a lo mejor en el momento de salir han podido tener riesgo de muerte, ha podido ser un parto complejo, complicado, que ha podido haber amenaza de muerte, y lógicamente amenaza de muerte ¿dónde? Dentro de un espacio cerrado. Por lo tanto, cada vez que estoy en un espacio cerrado, hago la analogía de lo que pasó la primera vez en mi vida. Y lo que intento es siempre estar fuera de un espacio cerrado. ¿Vale? Entonces somos producto, acordaros, de todos patrones de supervivencia, nos creamos modelos para poder sobrevivir. Pero esos modelos nos están jorobando la vida, en el fondo, ¿no? Perdona, a ver, quiero recordar que hace más de una década, Joaquín Grau, ¿sí, Joaquín? hablaba que en la sofrología, pues en ese tiempo, era útil para solucionar cierta problemática más o menos no muy profunda, como puede ser el miedo al agua, las arañas, al fuego, sí, todo eso que estás comentando. Correcto. Desde el punto de vista de ahora, que tú comentas de la regresión, ¿puede ser eficaz para una problemática más compleja? No, o sea, yo estoy te digo, mira, yo Joaquín era mi segundo padre, para que te hagas una idea de quién era Joaquín para mí. Entonces, le he conocido de hace 40 años. Y claro que en esa idea estamos, o sea, lo que se habla de los enfoques de la sofrología convencional o la hipnosis clínica convencional es trabajar la parte sintomática. La parte sintomática no va a valer porque volvemos a hacer lo de antes, es tocar la parte de arriba pero sin entrar en las raíces. Entonces lo que tenemos es que buscar algo que profundice, por eso vamos a llegar al núcleo traumático original. Y el núcleo traumático original está en esos primeros años de vida. Olvidaron, no está mal. O sea, el estrés postraumático, por ejemplo. Esto es un invento, esto no es cierto, esto es una chorrada, desde mi punto de vista, esto no es cierto.
A ver, ¿cómo empezó el estrés postraumático? Empezó a raíz de las famosas batallitas en Vietnam, cuando la guerra, de los soldados que venían con el estrés postraumático de la guerra. Falso. A ver, imaginaros, todos nosotros hemos estado en el mismo sitio, en la misma batalla, viendo a los mismos muertos. ¿Por qué tú estrés postraumático y yo no? Por lo tanto, no puedes decir estrés postraumático, es que está traumatizado por el efecto de la guerra. No es cierto. Porque si fuese así, todos los que estuvieron en la guerra, no sé cuántos millones de soldados que fueron, tendrían todos sin excepción que tener eso. Aquí nosotros vivimos lamentablemente en su día, a mí me tocaron las dos, me tocó aquí y me tocó también en Estados Unidos, justo cuando el día de las famosas bombas, tanto de las Torres Gemelas allí como aquí, también estaba yo aquí justo el día de Atocha. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí gente en España, ¿para qué no vamos a ir más lejos aquí? Que todavía hoy le dices tren y salen corriendo, o sea, están completamente traumatizados e incluso dan la vuelta para no ver la estación de Atocha y han pasado, fijaros cuántos años. Entonces, la explicación, claro, es que tiene el trauma porque vivió la experiencia de Atocha. Falso. No hubo no sé cuántas miles de personas estaban en Atocha cuando ocurrió aquello. Hoy en día hay gente que superó aquello, por supuesto. Por lo tanto, no puedes decir que es por la estación de Atocha. La estación de Atocha, en ese caso, lo que hizo fue como un disparador. Eso es el detonante. Igual que el que estaba en la guerra de Vietnam, esa guerra donde se enfrentó con no sé qué, fue un detonante de toda una historia de vida, de un montón de las capas que antes os decía, de la alcachofa, pero hay una primera, esta es la que nos interesa. Si yo me quedo nada más que en la historia de las Torres Gemelas o la historia de la estación de Atocha, no solucionaré nada, porque es como quedarme cortando la mala hierba por arriba, no solucionaremos. Tarde o temprano volverá a salir. Tenemos que llegar al origen. El origen. Y desde ahí, después, todos los disparadores de las analogías que se han ido produciendo a lo largo de su vida, entre ellas la famosa estación de Atocha. ¿Vale? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho con todas las, porque son muchísimas, ¿no? Aquí os puse unas cuantas, muchas, ¿no? Se reconstruye, se trabaja la emoción, pero desde la percepción consciente. O sea, como os decía, vamos a tocar la emoción de la parte del derecho, pero desde la parte del izquierdo, con el izquierdo despierto. Vamos a trabajar, se va a la raíz del problema, normalmente otras por lo que hacen es buscar tapar el síntoma. Nosotros trabajamos desde la emoción, se trabaja desde el pensamiento, desde la parte izquierda en los otros enfoques. La TRR es una terapia muy rápida, muy breve y muy efectiva y de resultados definitivos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es arrancar la raíz, no taparla. Las otras pues son, lamentablemente, pues como os digo, en el mejor de los casos se tapan cosas, pero tarde o temprano vuelven otra vez a destaparse o se produce un efecto rebote, ¿no? Se me quita esto, pero me pasa esto otro, o sea, me sale por otro lado. Se desplazan, son desplazamientos. Nosotros trabajamos con estados ampliados de conciencia, vamos a trabajar para hacer que el cerebro cambie a unas ondas que son las ondas Z, que os decía, ¿no? ¿Por qué? Porque las ondas Z van a ampliar más al máximo el cerebro derecho, pero sin cerrar el izquierdo, para que pueda haber la comprensión. Las otras terapias normalmente, más de tipo más cognitivo-conductual, pues se centran más en trabajar los estados de vigilia, en estados en ondas beta, desde la parte consciente. 2 hemisferios frente a uno, no se etiqueta al paciente. Otra cosa es que en los cursos yo les enseño los modelos de las cosas de las etiquetas, pero para nosotros no hay etiquetas, para nosotros hay enfermos. Para mí podrá haber 4 claustrofóbicos y cada uno tendrá su historia diferente y no son etiquetas, son enfermos, son personas que necesitan ayuda, punto. O sea, no hay ni una sola persona igual a otra. A ver, no está allí esto, miro para allá y me voy. Nosotros trabajamos cualquier síntoma, cualquier situación, da igual desde el terreno físico o el emocional. Normalmente otros enfoques se especializan en una serie de problemas más concretos, o si hablamos desde la medicina alópata, pues más la parte sintomática física del problema ya, o el órgano concretamente afectado. El terapeuta para nosotros es un facilitador de un camino, como os decía. Yo no sé, quien sabe eres tú, yo no sé. Ese es el principio que tenemos que pensar. ¿Por qué?
Pues porque lo que tengo claro es que el sanador lo tienes tú. Tú eres tu propio Dios, tú tienes tu capacidad, tú tienes tu terapeuta, tú sabes. Lo que pasa es que te han hecho creer que no sabes, este es el problema, que nos han hecho creer que somos idiotas y hay que despertar al mundo para decir, tú sabes, tú lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces, dejarle de dar respuestas, dejarle de dar recetas, no les deis recetas, no les deis frasecitas hechas que no valen un carajo, de verdad, os lo digo, no valen una mierda. En esta frasecita que repites todos los días, no, deja que la frase la saque él, la construya él, desde él dentro. Eso es lo que tendrá fuerza, eso es lo que tendrá poder, lo otro no valdrá. Se busca la independencia del terapeuta. Lamentablemente, en muchos enfoques terapéuticos lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Se crea esa dependencia del terapeuta. Y muchas veces, en el mejor de los casos, se quita la problemática por la que venía. Ya no bebo. Pero no puedo dejar de ver a mi terapeuta todos los días, porque si no me muero. O sea, cambio la dependencia por la dependencia del terapeuta. ¿Por qué? Pues porque, como siempre os digo, nosotros mismos creamos esa dependencia de los pacientes, porque el paciente te pregunta y tú le solucionas y le das, al final le haces un inútil, les hacemos inútiles, que les convertimos en parásitos. Cero inducción. Esto para mí fue la fijación de toda mi vida, os lo puedo decir muy claro. Todo lo que vi en mi vida desde que me formé, veía inducción, ¿cómo induces? O sea, sin querer, ¿cómo el terapeuta está induciendo? Está manejando hacia donde él quiere. No, o sea, es cero inducción. No hay que poner ni una sola palabra en mi boca que no haya dicho previamente mi paciente. Esto, así jamás haremos daño, jamás nos meteremos por un camino que no pueda ser o que podamos manipular, aunque sea, no digo con premeditación y alevosía, sino sin querer. Cero inducción, cosa que no existe normalmente. O sea, lo ves y dice inducción, se está induciendo constantemente. Pero en la sociología, en la regresión suele haber inducción, ¿no? Porque en vez de cuando tenías, no sé, 3 meses o tal, ahí hay de alguna forma hay una inducción. No, ¿por qué? ¿Inducción de qué? Lo único que va a hacer el terapeuta es llevarte, sí. Bueno, una cosa es regresión y otra cosa es terapia regresiva reconstructiva, que quedemos claros. Yo regresiones te las enseño a hacer en media hora. En media hora yo te enseño a hacer regresiones. Pero terapia es otra cosa. Una cosa es que tú le lleves a la persona a los 3 meses, por ejemplo, que tenía 3 meses de vida. Pero tú no le dices, ¿estás ahí bien con tu madre o estás mal? Cuéntame cómo estás. O sea, es la persona la que él manifiesta su historia de vida y sus estados anímicos, los que sean. Ahí es donde no hay que... Oye, ¿estás aquí muy bien con tu madre? Pero ¿por qué le tienes que decir que está muy bien? Si a lo mejor está muy mal. Yo no sé cómo está. Pregúntale. ¿Qué está viviendo? O sea, es cero. Esto es lo difícil, pero este es el objetivo y esta es mi fijación de toda la vida. Con toda la gente que se han formado conmigo a lo largo de toda mi vida profesional, siempre ha sido lo mismo. Inducción cero. Eso es lo que tenéis que aprender, a inducir cero. Porque así nunca haremos daño a la gente. No incorporan nada que no es suyo. ¿Vale? Las creencias del paciente, pues lo mismo, nosotros no tenemos creencias. O sea, yo respeto las creencias que tenga cada uno. ¿Crees en no sé qué? Me parece bien. ¿No crees? También me parece bien. Esto no es cuestión de creencias. Esto es cuestión de trabajo y resultados terapéuticos. No hay las creencias en la puerta. Tanto las del paciente como las del terapeuta. Porque eso es otra. Por ejemplo, lo tan llamado por ahí de las famosas supuestas vidas pasadas. Pues hay gente que cree, gente que no cree, pero tú creas o no creas, eso no tiene nada que ver, o sea, eso no tiene por qué condicionar a la gente, ni llevarla allí, porque como no crees en los chinos, pues cuando te aparece un chino mandarín le quitas del medio, porque eso es una chorrada. O el otro, el que piensa que todo es allí y todo se lo lleva allí. Esto es manipulación. Entonces, no hay creencias. Yo respeto las creencias de mi paciente y trabajo con las suyas, nada más. Como os decía, no hay medicamentos, no se medica desde el aspecto puramente alopático, ¿no? Podemos aconsejar una serie de cosas que le puedan apoyar, pero por supuesto jamás entrar a cambiar una medicación que haya puesto otro compañero, o sea, aunque sea otro médico, nunca cambies una cosa que su médico convencional está manejando. Trabájalo y punto. Eso es una cosa que tiene que quedar claro. Esto ya lo dije antes, vamos buscando en la consulta el origen del trauma, que es en los primeros años de vida, mientras que las otras lo que hacen es centrarse en el motivo de consulta. Mire usted, jamás el motivo de consulta es el problema. Jamás. O sea, el motivo de consulta es un disparador de otra cosa. Entonces, normalmente cuando viene la gente, se centran
me da igual, en lo que os dé la gana, sea el señor que tiene problemas porque tiene claustrofobia, o sea porque es alcohólico, o sea porque es drogadicto, o sea lo que os dé la gana. No es el problema este. No te centres aquí porque jamás lo vas a encontrar. El problema está mucho más atrás. Es allí donde nos centramos. Vamos al origen, que es la parte de los primeros años de vida y nunca el motivo de consulta por el que llega el paciente. Abarca diferentes realidades del paciente y todo su núcleo cercano, mientras que otras terapias pues se centran más en el monotema del paciente y pues de ahí nos salen, o sea, como mucho más esquematizado. Nosotros buscamos que la persona se comprometa. Os decía antes, el agua que se mueve no se pudre. La gente viene a que tú le soluciones la vida. Yo no te voy a solucionar tu vida. Yo voy a hacer que tú puedas ver que tú puedes solucionar tu vida. Pero tú eres el responsable de tu vida, no me hagas a mí responsable de tu vida. Yo muchas veces les he dicho a personas cuando te dicen, es que a mí no me importa. Ya, pues si no te importa, tú pretendes que me importe a mí. Pero es que es lo cojonudo, o sea, a la gente no le importa cosas de su vida y pretende que tú sí que te importa. A mí me importa una mierda tu vida. Cuando yo me vaya de aquí me voy a ir tan tranquilo. O sea, tú eres el responsable de tu vida. Por lo tanto, compromisos del paciente es el que tiene que trabajar profundamente en su trabajo interno. Si nosotros le damos respuestas, normalmente en el 90% de los casos nos confundiremos. Y aunque no nos confundamos, mira, hay una frase que yo siempre he dicho y es, por mucho que yo te cuente cómo sabe el arroz con leche, hasta que tú no lo comas no vas a saber lo que es. Déjale que lo coma, pruébalo, ahora lo entiendes, esto. Vivencia, o sea, dejar que las cosas sean vivenciales, que la gente pueda entender. El paciente toma conciencia, como os decía, y se hace independiente del terapeuta. Asume su responsabilidad de su realidad, mientras que normalmente en otros enfoques terapéuticos la gente va de víctima, pobrecito de mí, cuánto daño me pasó, qué malo era mi padre, qué malo es el mundo. Bueno, ¿y para qué mierda te vale eso? O sea, deja ya de seguir con la misma historia que llevas siempre, contando lo mismo. ¿Te ha resuelto algo tu vida eso? No, pues cambia. Acordaros la frase que os decía antes de Einstein, ¿no? Locura hacer las cosas siempre de la misma forma y pretender que cambie ya, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma víctima, pero sin hacer nada por tu vida. Tendrás que cambiar, y si no, pues muérete, lo que tú quieras. En la TRR lo que hacemos es revivir, no recordar. Los enfoques terapéuticos normales lo que hacen es recordar, en el mejor de los casos hasta donde pueda uno recordar. Porque claro, conscientemente, por ejemplo, desde los principios de los enfoques, desde el psicoanálisis, ¿no? Papá Freud, cuando hablaba de los problemas, ¿dónde hablaba? Bueno, por los primeros años de vida que eran importantes, sí, pues claro, pues es hasta donde él pudo llegar con un enfoque, fijaros, psicoanálisis, o sea, análisis puro cerebro izquierdo. Pues desde puro cerebro izquierdo, ¿qué podemos recordar cada uno de nosotros? ¿Hasta dónde podéis recordar? Yo no sé, uno los 5 años, los 4, los 3, los 2, pero a medida que vamos más para atrás, lógicamente cada vez es más difícil poder recordar cosas. Y no solamente recordarlas, sino cómo están manipuladas en los recuerdos, ¿no? Porque yo a lo mejor tengo un recuerdo que se ha podido transmutar y cambiar a lo largo del tiempo, de los años de mi vida, ¿no? Pero en el mejor de los casos podré llegar hasta determinado momento, pero desde luego nadie va a recordar cuando tenía 6 meses y mucho menos cuando estaba de 6 meses dentro de la panza de mamá. Eso no se puede recordar, pero sí lo tenemos. Está grabado. ¿Dónde? En la vida. Y vamos a entrar a revivenciarlo, a revivirlo. Por eso vamos a entrar con cerebro derecho, por eso cambiamos los estados de conciencia y vamos a entrar en un hemisferio que nos permite revivir, sacar la información a través del hemisferio derecho. Se trabaja lo que el paciente necesita y no lo que yo quiero que tú necesites, no, sino lo que a lo mejor ni siquiera el paciente sabe lo que necesita, que normalmente suele pasar, no sabe ni lo que necesita, pero eso lo vamos a encontrar, lo vamos a descubrir y vamos a trabajar eso, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que venías, el origen de lo que tú pensabas que era, ¿vale? Se compromete, como os decía, al 100%, el compromiso es de él, no es mío, el compromiso es tuyo. Y no de la otra forma, que lo que hace es que normalmente el paciente se convierte en un consumidor pasivo de producto. Va allí a que tú me soluciones, a que tú me digas, o hacemos un rollete que estamos aquí todas las semanas y llevo 27 años contigo trabajando, ¿no? La persona que más tiempo estuve yo, o sea, no que más tiempo estuve yo, sino que venía haciendo más terapia,
fue el récord, lo tiene hasta ahora una persona que lleva 32 años ininterrumpidos haciendo psicoanálisis. Ininterrumpidos, 32 años, imaginaros. Qué locura, toda tu vida. Y si estaba en terapia conmigo, pues obvio, es porque no había funcionado, ¿no? Le faltaban cosas. ¿El rol nuestro cuál es? Pues muy claro, mirad, yo lo pongo ahí, lo tengo clarísimo. Un entrenador de fútbol. Este es nuestro trabajo. Vosotros los domingos, cuando salen a jugar al campo, ¿quién salen al campo y quién meten goles? ¿Los entrenadores? ¿Habéis visto entrenadores que metan goles? Son los jugadores, ¿no? El entrenador, ¿qué es lo que hace? Pues salir para prepararlo, les enseña estrategias, les enseña técnicas, pero quien salen los domingos a correr son los jugadores. Aquí, en terapia, tenemos un partido de fútbol, pero ese partido es tu partido de fútbol y tú eres el jugador. Yo soy el entrenador. Quien tiene que meter los goles eres tú, no soy yo. Esto es también importante que lo puedan entender, porque si piensan, como muchas veces la gente viene pensando para que tú le soluciones, tú le digas, tú... no te va a valer, es que esto es ridículo, no vale para nada. Todo esto, bueno, pues los roles que tendríamos que adoptar nosotros como terapeutas, por un lado, yo no sé, o sea, yo siempre, a mí me encanta cuando le digo a los pacientes, yo no tengo ni idea, yo soy burro, y se quedan así como diciendo, joder, en manos de quién me he puesto, ¿no? Si este no sabe nada, no, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque cuando le dices yo no sé, pues tendrá que saber él, ¿no? Pues si este no sabe, pues tendré yo que saber. Entonces dejarles que sean ellos los que sean capaces de empezar a darse cuenta que sí que saben. Mostramos interés por la información que me da, pero nunca la interpreto. Y siempre que os pregunten algo, contestar con otra pregunta. Siempre. O sea, oye, ¿y entonces esto que me pasó es por esto que ocurrió con mi padre? No sé, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué crees? Siempre contestarle con otra pregunta, porque sean ellos los que busquen la solución. ¿Okay? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Esto es lo que es la terapia regresiva, reconstructiva. Buscar dentro, en los trasfondos del inconsciente, que muchas veces no hay respuestas lógicas de cosas, pero están ahí, están grabadas. ¿Por qué? Pues porque se construyeron desde un hemisferio que es un hemisferio puramente vivencial, puramente emocional. Y no podemos pretender interpretar un hemisferio derecho con un hemisferio izquierdo que hoy en día está repitiendo cosas sin saber por qué las hace. Tendremos que llegar al origen, ¿vale? Y desde allí, después hacer los cambios y todas las reconstrucciones que llegan. Cuando digo hacer, no las vayamos a hacer nosotros, las van a hacer ellos, lógicamente. O sea, digamos que el trabajo, ¿cuál es? Primero, meterse, escarbar hasta llegar a donde, encontré, esto es lo que me pasó. Cuando tenía 2 meses de embarazo, cuando estaba naciendo, cuando tenía 2 años, no sé, lo encontré. Eso lo hace el paciente. Una vez que lo encuentra, es, bueno, ¿cómo todo esto está afectando a mi vida actual? Porque es fundamental. A ver, ¿qué pasó cuando yo tenía 2 años que hoy con 50 me está afectando? Claro, por eso hoy hago esto, porque era el modelo de allá. Y una vez que lo he encontrado y lo he entendido y lo estoy hilando con mi vida actual, ¿cuál es el siguiente paso? Cambiar. ¿Qué vas a hacer para reconstruir esto y crear unos modelos diferentes para que tu vida sea una vida saludable, sea una vida placentera y no sea una vida de sufrimiento? Pero todo está en manos de él. Él es el paciente es el terapeuta, él es el Dios. Nosotros somos, por eso os digo, somos un facilitador de un camino para que tú seas capaz de cambiar tu vida. Nadie lo puede hacer contigo. Hasta aquí. Os quería contar. Esto es lo que yo os quería contar, así como punto de partida. Vosotros me queréis contar, os digo, me queréis preguntar cosas, ahora sí, preguntarme lo que queráis. Si es que queréis preguntarme cosas. Porque por poder podríamos estar aquí. A ver, no sé cómo explicarlo porque tampoco sé mucho. Venga. Por ejemplo, una persona que no haya tenido ningún tipo de estímulo, por ponerte un ejemplo, imagínate, por ponerte la cuenta de lo que le ha pasado en el útero materno, pero como no tiene ningún estímulo. ¿Por qué no tiene estímulo? Por las circunstancias que haya tenido la vida. Pues imagínate una persona que los padres en el útero materno, los padres no querían, había una luz ahí entre los padres,
Ahora habrá tenido un montón de estímulos, pero todos negativos. Bueno, Por eso, pero estímulos tiene que tener. cuando nace no le dan amor, porque este niño, por ejemplo, ha sido rechazado. ¿Ok? Entonces esa persona no tiene... ¿Cómo puede cambiar eso si no conoce otra... No ha tenido estímulos, ¿cómo puede...? No sé si me explico, no sé si me entiendes. No, mira, estímulos no es cierto. Lo primero, no es que no haya tenido estímulos. Lo que ha hecho él ha sido generar... No es eso. Mira, ha tenido muchos estímulos, muchos, demasiados. Y precisamente esos estímulos que tuvo, como eran dolorosos para él, ¿qué es lo que hizo? Se generó un patrón de supervivencia que, por ejemplo, puede ser, me pongo una burbuja, no siento nada y así sobrevivo. Ya, pero si hoy estás aquí en consulta conmigo es por algo. Si no, no estarías aquí. Si estás aquí es porque me estás pidiendo ayuda. Es que no te vale ese modelo que tú sientes. Entonces necesita la persona, por ejemplo, sentir. Imagínate. Entonces tendremos que llegar a que él vea cuando, teniendo un año, cuando los papás le querían abortar, no sé, lo que sea, toda la historia de su vida, y lo primero que él se dé cuenta, lo que hizo allí, que fue, por ejemplo, crearse esa burbuja. Me encierro aquí, no siento y así sobrevivo. ¿Okay? ¿Ya? Y ahora que entienda toda esa burbuja, cómo está afectando al adulto. Claro, es eso hoy, que no siento nada, que no tengo relaciones con nadie, que no me implico con nadie, que no sé qué, que mi vida es plana. Y la siguiente, ¿y qué vas a hacer? Sería la siguiente. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo no lo sé. ¿Tú qué quieres hacer? Porque si estás aquí es que quieres hacer otra cosa. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Es entender por qué pudiste hacer aquello, pero sobre todo es dejar de quedarte en la parte victimista y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer a partir de hoy para cambiar mi vida, para ser feliz? Y él buscará bailar, por ejemplo. Sí. Mucho, vamos a bailar todos. El baile es una cosa maravillosa, por supuesto. O sea, pero al final, como te digo, tú no busques la respuesta para él, deja que él la encuentre, porque cada uno necesita una forma diferente. Y yo lo mismo con un traje, cada uno el que le gusta. Es eso. Entonces, en ese caso, lo que le faltaría a esa persona es el sentir. Claro, por supuesto. Entonces, es terrible. Para desbloquear eso. Claro, es terrible. Yo, por ejemplo, mira, te digo, recuerdo, hace muchos años, una persona que vino a mi consulta para decirme, es que tenía 52 o 53 años en aquella época. Y me dijo, yo es que lo que quiero es poder llorar. Jamás he podido tener un sentimiento. O sea, no sé lo que es eso. Estoy muerto. No sabía. Pero claro, ¿cómo? Corazón tenemos todos, sentimientos tenemos todos. Lo que pasa es que ha creado una barrera, ha creado una tapadera para poderse defender del mundo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de cambiar nada es primero entender por qué eres así. Porque si no, ¿cómo voy a cambiar algo si no sé lo que tengo que cambiar? Es lo mismo, tú vienes aquí y eres un electricista y te dicen, cambia la luz que está fundida. Pues tendré que encender las luces y ver cuál es la que está fundida. Pero si me pongo a cambiar a lo loco, no valdrá. Entonces, lo que hacemos es encenderle la luz. O sea, es decir, que él llegue al momento de donde se produjo el dolor, donde se produjo el daño. Siguiente, que lo pueda entender. Tercera, que lo pueda hilar con su vida de ahora. Y cuarta, ¿cómo vas a hacer para reconstruirle? Y crear unos modelos, como os decía, que sean saludables, que sean válidos para mí, lo que yo necesito ahora. ¿Vale? Por eso digo que detrás de todo ser humano hay un sentido de vida, o sea, cualquiera. O sea, solamente el hecho de conocer esto le permitiría al ser humano en su totalidad, a la sociedad en sí, entender y ser mucho más llevadera nuestra forma de vida. Ahora entiendo al vecino, el pedorro el desgraciado, que le tengo un asco, y le tienen manía al tío porque hace una cosa. Pero si entendemos por qué lo hace, seguro que seremos mucho más flexibles y nos abrirá la mente para muchas veces, ya no te voy a decir, por lo menos compasión, ¿no? Tener más compasión de gente que muchas veces, igual que los monstruos, cuando ya con los extremos, como decía antes, decir, pues qué triste, ¿no? En lugar de decir qué monstruo, decir qué triste de vida, pobre hombre, ¿no? O sea, claro, tiene que estar sacado de la sociedad, lógico, pero entender que se generó por algo. Este hombre es producto de una historia. Todos nosotros somos producto de una historia, absolutamente todos, el 100%. Entonces, lo primero es entender quién soy yo. Pues es la primera pregunta de todas, ¿no? A nivel filosófico de la historia de la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pues ¿quién soy yo? Soy producto de una historia. Si puedo entender esa historia y puedo aceptar y enfrentarme a mi sombra, o sea, darme cuenta que hay una parte oscura de mí que todavía no conozco. Pero esa parte de esa sombra viene conmigo, es parte de mí.
pues si no hubiese sombra no habría sol, o sea, es el contraste, es una parte de mí. Esto ya nos hace mucho más saludables, mucho más sanos. Solamente eso. La oscuridad normalmente son miedos, ¿no? Claro, total. Claro, el dolor, el daño. Y automáticamente, ¿qué hacemos? El ser humano, por instinto, ante un dolor, automáticamente es huir, ¿no? Nos tapamos, no queremos verlo, no, pero aunque no lo quiera ver, ahí está. Y por esto la gente muchas veces tiene miedo a enfrentarse. Yo muchísima gente le he oído decir, muchísima gente, millones de personas te dicen, uy, no, qué miedo, uy, meterme ahí a regresar a mi vida, uy, a ver si me voy a enterar yo de... A ver, si fue parte de tu historia, ha sido tu historia. Hay mucho miedo. Sí, pero lo que no nos damos cuenta es que esa historia es, o sea, y hoy soy producto de esa historia. Lo malo es que encima soy producto de una historia que no soy consciente de ella. Entonces, solamente el hecho de entenderla es liberador. Y digo, me cago, ahora entiendo por qué soy, cómo soy. Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para cambiar? Porque tampoco nos vale la parte de victimización. Ahora entiendo por qué soy tan infeliz y cuánto sufro en la vida y voy a seguir sufriendo. No, coño, deja de sufrir, empieza a vivir, busca las formas para sanar. Esto es de lo que se trata. Por eso decía, cambiar el dolor por sonrisas, ¿no? O sea, otra forma de entender la vida, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar. Teniendo en cuenta todo lo que has hablado ahora, en el foco, por ejemplo, dentro de unos días me parece que van a hacer una marcha en contra de la violencia de género. O sea, basta ya la violencia de género y normalmente es castigar al maltratador O maltratadora. Sí. Pero casi siempre Sí, es represión, pero no funciona. No podemos decir eso taxativamente. Bueno, pero Es género. Sí, violencia de género. Claro. Casi siempre es denuncia para que vaya el maltratador o la maltratadora a la cárcel. Sí, correcto. Entonces eso no sería la solución. No es la solución. De hecho, no es la solución. O sea, las cárceles están llenas de gente que lo único que se consigue es ponerlas peor de lo que están. O sea, eso es evidente. No es la solución. Pero la solución, como te digo, no es solamente entender que ese maltratador, si miramos a cualquier maltratador del mundo, mírale atrás, verás su historia, verás cómo él también fue maltratado, cómo fue... Y lo mismo, porque van repitiendo modelos. Pero no es sobre todo incidir ahora en trabajar con el maltratador, eso también lo podemos hacer. Pero donde deberíamos hacer no es en ellos, sino en los que van a tener niños, para que de esas personas no salgan maltratadores. Porque, como digo, si tú tienes una violencia en familia, tú tienes una serie de condiciones, ya tienes como la cepa, ¿no? Como la predisposición a que mañana puedas salir por ahí. Pero si tienes con familias sanas, que estén equilibradas, que te den amor, que quieran, lo primero, el embarazo tendría que ser algo deseado y no, pues de rebote, vamos a ver qué hacemos, nos tenemos que casar deprisa. No es lo ideal es premeditado, con alegría, bien estabilizados, que no haya problemas económicos, porque todo nos va a afectar, ya no solamente los problemas de desestabilización emocional, sino si yo tengo un problema, imaginaros que es que me van a echar de casa porque no puedo pagar la casa, estoy preocupada como mujer, bueno, y el marido también, pero la que más lógicamente afecta a la mujer, porque es la que le lleva adentro. Entonces, si yo estoy preocupada todos los días, lógicamente me voy a generar mucho estrés y ese estrés le va a venir a mi hijo, y mi hijo es estrés, la vida de fuera es todo estrés, es peligro, o sea, automáticamente van aprendiendo modelos. Igual que aprendieron a hablar tu idioma, pues aprenden tus formas de comportarte y tus formas de pensar en el mundo. ¿Qué pasaría en el caso de un niño que tarde en hablar? 5 años, 6 años. Pues habrá que ver por qué tarda en hablar, qué le pasa, habrá que entender, porque todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación, otra cosa que no sepamos dónde está, pero todo tiene. Hay que buscarla, yo no lo sé. Acuérdate, no son compartimentos estancos, son personas, cada una es un mundo individual. Entonces, vamos a por esta persona y vamos a trabajar lo que sea de ella. Esto es lo que hay que hacer. Pero, insisto, donde de verdad tenemos que poner la carne en el asador es en las personas que van a tener hijos. Y que hubiese una preparación previa para personas que deciden tener hijos, que les enseñen cosas, que les hagan vivir. Por ejemplo, cuando tú estuviste en la panza de tu mamá, lo que sentiste tú. Si tú sabes lo que tú sentiste ahí dentro, no hace falta que nadie en el mundo te diga lo que tendrás que hacer ya con tu hijo, ya sabes. Porque tú has tomado conciencia desde la vivenciación. Es lo mejor. Déjate de 1000 palabras. Vívelo. Punto. Entonces, eso tendría que ser algo que todo a nivel institucional en el mundo entero se pusiese
O sea, como a nivel de los ministerios de salud pública, ¿no? Que todo el mundo entero lo pudiese hacer. Os aseguro que en 3 generaciones cambiábamos el mundo, de verdad. Porque estamos poniendo los palitos, acordaros, cuando el árbol está así. No cuando el árbol... O sea, pretendemos con el maltratador hoy que... Pero el árbol está así ya de gordo, ya está doblado así. Ya, eso es muy difícil de enderezarlo. Una pregunta, antes cuando hablábamos de que el niño quiere nacer rápidamente, se adelanta el parto, o que no quiere salir a un mundo que en el caso de maltrato a la madre embarazada, palizas van y vienen, que hay casos, bueno, ya sé que puede ser, pero ¿cómo se traduce? No sabemos, Vete tú a saber, vete tú a saber. Pero de verdad, lo que está claro es que nada bueno se traduce en ellos. Claro. Nada bueno se va a traducir. Claro, la va a vivir, por supuesto que la vive el bebé. El niño siente absolutamente todo dentro de la panza, se entera de todo lo que pasa y vivencia todo a través de la mamá. Como os digo, soy una conexión total con mamá. Y yo soy lo que vive mamá, lo que siente mamá. ¿Y al nacer puedes sentir algún rechazo al oír al padre? Pues puedes sentir un rechazo al oír al padre, o se puede convertir también en otro maltratador peor que el padre, o ser el defensor de todos los derechos humanos. O sea, claro, los sí, extremos pueden ser, todos los extremos. Se te dan todos. Yo te digo, he tenido de todo en mi vida. He tenido todos los extremos. Te aseguro que he tenido todos los extremos. Pero absolutamente todos los comportamientos que tenemos de adultos están allá. Están allá. No lo busquéis. Es que me pasó no sé qué cuando tenía 40 años, me pasó cuando tenía 20. No. Esos son añadidos. O sea, es como si a ti te meten aquí en una... Imaginaros esto, una capsulita aquí y hay un virus aquí dentro y está tapadito. Y ahí está. Y nadie lo destapa y lleva aquí 30 años sin destaparse. Pero ahí está, desde hace 30 años está el virus, pero tú hoy de repente vienes y quitas esto y se destapa. Esto es el disparador. Cuando te viene alguien a consulta con una historia, con lo que es que me ha pasado no sé qué, eso es el disparador, pero no es el origen. No te quedes con eso, que ahí no vas a encontrar. ¿Vale? Tenemos que ir allá. ¿Ok?